Es muy posible que nunca te hayan explicado el Quijote, ni en el bachillerato ni en la universidad. Incluso aunque hayas estudiado una carrera de letras, es muy posible que nunca te hayan hablado realmente del Quijote. Eso no importa, no hay que preocuparse, porque en este libro, Anatomía del Quijote, te explicamos completamente esta novela de Cervantes desde un punto de vista y desde unos criterios de los que no te hablarán en ninguna universidad. Estoy completamente seguro de que tengas el profesor de literatura que tengas, lo que aquí te explicamos en este libro no te lo habrá contado nadie. Entre otras cosas porque lo que aquí decimos no lo hemos aprendido en la universidad. Lo hemos aprendido a costa de experiencias personales y profesionales que a lo largo de muchos años nos han llevado a citarnos con el Quijote de forma totalmente diferente y totalmente independiente de como lo han hecho nuestros colegas. De lo que aquí hablamos, de lo que aquí exponemos, anatomía del Quijote, otras personas, insisto, no te hablarán. De modo que si has cursado una carrera de letras, si has estudiado en una universidad, tanto española como extranjera, y no te han hablado del Quijote, o te han hablado del Quijote en términos idealistas, en términos propios de Borges o de otros autores, despídete de todo esto. Con este libro, Anatomía del Quijote, no solo podrás entender a Cervantes de una forma diferente a como otras personas te han hablado de Cervantes, sino que también podrás prevenir enfermedades mentales. Esto puede sonar a chiste, es decir, ¿cómo la literatura puede prevenir enfermedades mentales? Muy fácilmente, citando al lector inteligente, por supuesto, con la realidad y distanciándolo del idealismo. Hay que tener en cuenta que el idealismo es una frontera invisible entre las libertades y el totalitarismo. Conocer los límites del idealismo es algo tan importante como prevenirse de la guerra o del triunfo de la barbarie en un contexto de civilización. Lo he dicho muchas veces, si Alemania hubiera entendido verdaderamente el Quijote, se habría ahorrado y nos habría ahorrado al mundo también 2 guerras mundiales. Anatomía del Quijote, una forma de prevenir enfermedades mentales y de comprender simultáneamente lo que significa el fracaso del idealismo en una novela capital en la historia de la literatura universal, El Quijote de Cervantes.